Buenos días, soy la doctora Pilar Regalado. En nombre de Reprobank, antes que nada me gustaría agradecer a ESHRE por darnos la oportunidad y el lujo de presentar nuestro estudio en su congreso anual. En nuestro centro llevamos trabajando aproximadamente 10 años, alrededor de 10 años, y desde el principio teníamos una idea de generar un espacio donde no solo se tome en cuenta lo biológico y lo médico, sino que se contemplara también todo el aspecto psicosocial que rodea o envuelve a estas prácticas, ya que se trata de traer un hijo al mundo y formar una familia, con lo cual fuimos creando una especie de protocolo, un programa que llamamos PIA por las iniciales, significa Programa de Identidad Abierta. Desde que comenzó hasta la fecha, son ya casi 6 años, hemos recopilado toda la información desde el principio y realizamos un estudio longitudinal. Esta presentación se trata de contarles los resultados preliminares que tenemos. Nuestra muestra de estudio consiste en dos principales muestras. Por un lado, los donantes de gametos y por otro lado, los pacientes. Se trata de 237 donantes que donaron y encontramos, cuando nos hicimos la pregunta de cuántos donantes o qué donantes donan con identidad abierta, nos encontramos con que en el hombre, el donante de esperma, un 44% eligieron el programa de identidad abierta, es casi la mitad, y en donación de óvulos un poco más que eso, el 56% de las donantes de óvulos eligieron donar con identidad abierta. Cuando vemos a los pacientes, nuestra muestra fue de 2003 pacientes, con donación de esperma la gran mayoría, y otros pacientes con donación de óvulos nada más, o doble donación, que es óvulos más esperma de donante. Y nos encontramos que 1 de cada 3 pacientes a lo largo de todo este tiempo, teniendo la opción de elegir donante con identidad abierta o anónimo convencional, eligieron, un tercio eligieron con la posibilidad de identidad abierta. Esto es mucho, puede ser una minoría, pero las minorías son muy importantes y habla de un área, una porción de la población de personas que van a pasar por estos tratamientos que están interesados en tener esta posibilidad para sus futuros nacidos. Queríamos saber también quién elige el programa de identidad abierta. Entonces, al plantearnos esa pregunta, descubrimos que es también un tercio de los pacientes, pero queríamos saber si había diferencias entre tipos de familia, porque en otros estudios de investigación hemos encontrado diferencias significativas, y en nuestro estudio también las encontramos, al menos para la donación de esperma. Se encontró que 1 de cada 10 personas, o parejas, heterosexuales, opta por identidad abierta, solo 1 de 10. Cuando se trata de una pareja de mujeres, ya sube y es 1 de cada 3 que optan por identidad abierta, y cuando se trata de mujeres solteras es la mitad, el 50%, quienes eligieron identidad abierta. Cuando se trata de donación de óvulos y esperma, nos encontramos con algo similar, pero no hay diferencias entre tipos de familia. Esto habría que verse en otros estudios. No hay muchas opciones en el mundo con donación de óvulos y acceso a la identidad abierta, con lo cual hay muy poca información. Pero aquí hemos encontrado que quizás ya cuando se llega a la ovodonación no hay grandes diferencias o no estadísticamente significativas entre distintos tipos de familia o de pareja. En la literatura científica nos vamos a encontrar con 2 puntos de vista completamente opuestos. Por un lado, existen los estudios, los argumentos, las perspectivas que muestran o que avalan que el anonimato es la mejor forma de llevar a cabo lo que es la donación de gametos. Y lo que nos vamos a encontrar son argumentos
que contemplan lo que son los derechos de los pacientes, hablan del derecho a la confidencialidad de los pacientes, a mantener su privacidad, a que es una elección querer revelar la forma en la que han tenido hijos o si ha habido donación de gametos. También se va a hablar de los donantes y sus derechos a mantenerse anónimos y a poder también mantener esa confidencialidad. Algunos estudios hablan del temor de la repercusión o la interferencia que podría tener el donante de gametos en un futuro si fuera conocido y fuera contactado, y cómo podría eso irrumpir en las relaciones familiares. Un tema muy importante que se ha hablado y tiene numerosos y cantidad enorme de estudios es sobre proteger la cantidad de donantes que pueden llegar a haber si se quita el anonimato. Se habla de que la gran mayoría, si no es que la totalidad, pero la gran mayoría de los donantes no donarían si fuera con identidad abierta, y eso correría o conllevaría el peligro de que no se puedan realizar tantos tratamientos o que haya mayor dificultad para los tratamientos con donación de gametos. Finalmente, algunos estudios que entran más en profundidad, un poco respondiendo a los estudios o los argumentos sobre por qué sí es bueno acceder a la identidad o por qué sí se sugiere hacerlo, hablan de lo que se ha visto en los estudios sobre los nacidos que quieren saber, ya cuando son un poco más grandes, quieren saber la identidad de los donantes. Bueno, estos estudios hablarían, los que están en contra de eso, que las necesidades en sí de los nacidos por saber o develar la identidad de sus donantes no se satisfacen con llegar a conocerlos, con lo cual piensan que es inútil y que contrarresta todos los derechos que mencioné previamente o todos los beneficios que mencioné previamente que sí tienen anonimato. Con lo cual el argumento más abarcativo en esta posición es que cuando se trata de legislar por la donación de gametos con acceso a la identidad o no, con anonimato permanente, se sugiere que se contemple la mayoría de beneficios, la mayoría de valores que este tema incluye, ¿sí? O sea, que contemplemos los derechos de los pacientes, los derechos de los donantes, de los nacidos, y ellos concluyen que la gran mayoría de los beneficios está en el anonimato. Por otro lado, en contraparte, hay muchos estudios y muchas personas también a nivel social hablando de la necesidad imperiosa de generar un acceso hacia la identidad de los donantes. Todos estos argumentos y estudios se van a basar en distintos fundamentos. Uno principal habla de la convención, o bueno, de los derechos del niño, el derecho a poder acceder a su origen. Esto se basa en la Convención de Derechos de 1989, en la que se habla de distintos derechos que el niño debe tener, incluyendo el derecho a la identidad. Y no solo eso, también son muchos los profesionales de salud mental y salud en general, y organizaciones de salud en el mundo, que están mostrando una tendencia hacia tomar la claridad, la transparencia y la comunicación de la verdad como algo positivo en la salud de las personas involucradas en estos tratamientos, tanto en los padres como en los hijos. Y bueno, también lo que muestra, y es un fuerte argumento en este aspecto, es que muchos países, y los países más progresistas o que tienen mayor inclusión social, son quienes están tendiendo y yéndose desde lo que previamente era anonimato hacia tener legislaciones donde en un extremo prohíben el anonimato o facilitan el acceso a la identidad de los donantes. El principal argumento es, en este caso, de
que los nacidos tienen el derecho, y ese derecho debe protegerse, a conocer de forma integral su origen biológico y genético. Como consideraciones finales, primero que nada, podemos ver que hay un acuerdo generalizado a nivel mundial, occidental al menos, sobre que es positivo revelar los orígenes o la forma en la que uno nació al mundo, que es importante y beneficioso que los padres puedan decirles la verdad de que hubo un tratamiento y hubo donación en su origen. En lo que hay un desacuerdo, como vimos previamente, es en que esa verdad, hasta dónde llega esa verdad. Si el contarles el origen incluye contarles sobre quién es el donante o no. El gran desacuerdo está en si es beneficioso en términos generales o si es incluso beneficioso para quien nace que tenga acceso a la identidad de los donantes. La investigación científica en este aspecto, desde el lado psicosocial, desde el lado psicológico, está en su infancia todavía. No hay suficientes estudios en el mundo que puedan mostrar con evidencia científica si es beneficioso o no. Sin embargo, deberíamos esperar a que haya daño para que tomemos la iniciativa y prevenirlo. ¿Por qué no tomar en cuenta lo que está pasando no solo en investigación, sino lo que está pasando socialmente? Hay suficientes organizaciones de personas nacidas de esta forma, de familias que tuvieron tratamientos con donación de gametos, pidiendo que la identificación es una pieza muy importante para para distintas cosas, por una curiosidad, por una simple dato que completaría o que ayudaría a entenderse más a uno mismo y a formar su identidad. Si ya existe suficiente pedido y suficientes personas, ¿por qué ignorarlas? ¿Por qué cerrar la puerta a alguien cuya simple información podría cambiarle completamente la noción que tiene de sí misma? Con lo cual, este estudio muestra también que hay suficientes donantes que donarían con identidad abierta, con lo cual correr el riesgo de no tener donaciones, este estudio muestra que no es así. Muchos pacientes también quieren, es una minoría, pero las minorías hay que protegerlas. Si un tercio de los pacientes quieren tener esta posibilidad, ¿por qué no darla? Y yo creo que la conclusión final es más que nada una pregunta abierta. ¿Por qué no dejamos la puerta abierta para las personas que no están siendo, que su opinión no está siendo tomada en cuenta, al menos no en el momento en el que se realizan las técnicas? Con lo cual, creemos y concluimos que sí, al legislar por un lado o por el otro, si lo que se sugiere es tomar en cuenta la mayor cantidad de valores, de beneficios en todos los involucrados, creemos que este estudio también, además de otros, muestra que la mayoría de todos los implicados y la mayoría de los beneficios mueven la balanza hacia dejar la puerta abierta y que las personas nacidas elijan si les es beneficioso o no tener acceso a la identidad de sus donantes. Bueno, espero que esto haya sido esclarecedor en algún punto. Tendrán mi contacto por si quieren continuar con esta conversación, por si tienen algunas preguntas. Y bueno, ha sido un placer y muchas gracias.